Muy buenos días a los distinguidos participantes, sean todos bienvenidos. Me presento, soy Rodrigo Recalde, el encargado del área de capacitación y comunicación aquí de la SEDECO. Gracias por acompañarnos en esta nueva jornada de capacitación, un espacio creado y diseñado por la SEDECO con la intención de brindar conocimientos, información en materia de protección al consumidor y el usuario. Veo que también ya está en línea nuestro estimado disertante de la fecha, el señor Antonino Serra, es especialista en el área de protección de la organización Consumer International. Esta organización contribuye en la elaboración de políticas y en el mercado global en materia de protección al consumidor y el usuario. Hoy Antonino desarrollará un tema sumamente interesante acerca del consumidor digital y cómo la pandemia ha acelerado este proceso, esta transición casi de manera obligada. Nos acompaña virtualmente nuestro ministro, secretario ejecutivo, el abogado Juan Marcelo Estigarribia López, quien dará algunas palabras de bienvenida. Ministro, buenos días. Muy buenos días a todos y todas. Muy buenos días, Antonino. Muchas gracias por tu predisposición y por contar contigo una vez más aquí en nuestro webinar. Antonino es como un padrino de la SEDECO, siempre está disponible para cualquier actividad que nosotros hagamos y una vez más él está presente aquí con nosotros, es un colaborador todos los años con su trabajo, con su talento, con su presentación, está siempre colaborando con la SEDECO y por ende con el Estado paraguayo, que lo hace de manera altruista, de manera desinteresada. Entonces eso es muy importante destacar. También quiero dar la bienvenida a todos los que hoy día están conectados a través del Zoom, a los paraguayos, a los iberoamericanos, también gente de Centroamérica, de Sudamérica, de Norteamérica, que está también aquí hoy día con nosotros y semana a semana también participando de estos webinars. Así que vamos a aprovechar la jornada de hoy dentro de este contexto de pandemia, que la digitalización y las plataformas también nos acercan y hace posible que podamos compartir este momento. Así que muy contento de verte nuevamente, Antonino. Vamos a disfrutar hoy de tu presentación, que seguro va a ser muy dinámica como siempre nos tenés acostumbrados. Muchas gracias. Excelente, ministro. Muchísimas gracias. A continuación haré una breve reseña del historial profesional del señor Antonino Serra. Es abogado, trabaja en Derecho y Protección al Consumidor desde 1990. Actualmente gerente de abogacía en Consumer International, la Federación Mundial de Organizaciones de Consumidores, con más de 200 miembros en más de 100 países. Fue coordinador del departamento legal de ADELCO, la asociación de consumidores más antigua de Argentina, y creó el sistema de arbitraje de consumidores de Argentina. Su experiencia cubre una amplia gama de temas relacionados con la protección del consumidor, tales como las leyes de competencia, estándares, comercio electrónico, desarrollo de leyes, comercio internacional y derecho internacional. Fue profesor de los cursos de posgrado de Derecho del Consumidor y de Derecho de las Telecomunicaciones en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ha dado clases en la Universidad Católica de Sao Paulo, en la Universidad de Chile, en la Universidad de Concepción, Chile, en la Universidad de Quebec, en Montreal, y en la Universidad San Martín de Porres de Lima, Perú. Es autor de artículos y publicaciones y ha disertado en numerosos seminarios, congresos y conferencias. Recordamos a todos nuestros queridos participantes de poner en silencio, en mute sus dispositivos, por favor. Si pueden ir agregando sus nombres y apellidos en el chat a fin de ir procesando los certificados digitales. También el lugar desde donde nos están viendo. Estimado doctor Antonino, un gusto compartir nuevamente con usted. El espacio es suyo. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias y muy buenos días para todos y todas. Para mí realmente es un gusto, es un placer poder estar hoy presente y compartir con ustedes y que me hayan invitado a poder
tener este espacio de intercambio con tantas personas del Paraguay y de otros países de América Latina. Quiero agradecer al ministro Juan Marcelo Estigarribia, un amigo ya de unos cuantos años, que compartimos este tema de protección al consumidor, por sus palabras y también por la invitación. La verdad es que él dice que yo soy un padrino. La verdad es que más que un padrino de SEDECO, yo soy un entusiasta admirador del trabajo de SEDECO. He visto cómo nació, cómo creció, cómo lo llevaron hacia donde hoy está, y para mí es un orgullo haber participado, o sea, haber sido testigo, diría yo, de ese crecimiento. Y yo diría de las iniciativas y de las ideas que siempre innovadoras que tienen, esa proactividad que tiene SEDECO, que creo que es muy, muy envidiable y es muy sana, y yo la verdad es que me saco el sombrero ante eso que hacen. Y también, por supuesto, al amigo Rodrigo Recalde, gran amigo también de mucho tiempo, por la invitación. Bueno, la idea es hacer unas breves reflexiones y yo diría algunos disparadores. Yo quisiera que estos minutos que pueda compartir con ustedes sean, o pretender darles algunos disparadores, algunas ideas que puedan permitir tal vez un debate posterior con ustedes, sus preguntas, y que podamos reflexionar juntos sobre este tema del consumidor digital. Quiero sí decir antes de comenzar que lo que voy a presentar y demás representan lo que yo, Antonino Serra, entiendo y creo sobre esto, y de ningún modo esto compromete ni es la posición oficial de Consumers International ni de sus miembros. Dicho esto, el consumidor digital, como bien dijo Juan Marcelo, ha adquirido en el último tiempo una relevancia muy grande. El mundo digital, la economía digital, yo diría, invadido o tomado el lugar de lo que nosotros entendíamos o entendemos como el intercambio entre consumidores y proveedores. Cada vez más esa intermediación entre aquellos que ofrecen productos y servicios y aquellos que requerimos esos productos y servicios está más mediada por lo digital. La utilización de los canales digitales para las relaciones de consumo es hoy día o se está transformando en, yo diría, lo estándar, lo común. Y sin dudas, la pandemia de COVID-19 aceleró estos procesos. Si bien marcadamente, si uno ve las estadísticas de crecimiento del comercio electrónico, por ejemplo, o de las transacciones digitales en todo el mundo, uno ve que hay un avance sostenido en el tiempo de la cantidad de transacciones realizadas y de montos, digamos, que están en juego, digamos, en esas transacciones. Sin embargo, una reciente estimación realizada permite afirmar algo, y es que la crisis que genera el COVID, o mejor dicho, la pandemia, ha llevado a que la economía digital tuviera un salto cuantitativo enorme, y en muchos casos se menciona de que se avanzó en un año lo que en condiciones normales se debería avanzar en 5. Entonces, dentro de esta, digamos, yo diría, explosión de la economía digital, del comercio electrónico, y no solamente el comercio electrónico, sino de la utilización de instrumentos digitales, de los que vamos a mencionar rápidamente ahora, el consumidor tiene un lugar preponderante. Y un tema más que creo que es muy importante resaltar es el siguiente, y es que no solamente crecieron las transacciones y la utilización de los canales digitales o de los canales electrónicos para, digamos, para realizar las transacciones y las relaciones de consumo, sino que, y yo diría que casi como una consecuencia lógica, la cantidad de
personas que realizaron una transacción digital por primera vez en su vida durante esta etapa larga ya desde el inicio de la pandemia es altísima. O sea, tenemos muchas personas que accedieron por primera vez a la posibilidad de realizar transacciones, digamos, de inmiscuirse en una relación de consumo, comprar un producto, contratar un servicio a través de canales digitales. Y esto trae todavía, y trajo, un desafío muy grande para las autoridades, diría yo, y es cómo hacer que esas personas que por primera vez utilizan canales digitales, digamos, realicen esas transacciones manteniendo algo que es esencial para el tema digital, que es esencial para el mundo de la economía digital, que es la confianza en el mercado. En general, los consumidores estamos acostumbrados de que, y sigue siendo la norma, vamos a un comercio, en muchos casos es un comercio que conocemos de mucho tiempo, puede ser el lugar, la panadería donde compramos el pan, pueden ser verdulerías, puede ser alguna tienda de ropa, bueno, cualquiera. Y vamos, vemos el local, vemos los productos, los adquirimos y demás. Y tenemos confianza, eso genera confianza en quien nos provee esos productos. En el mundo digital, al ser mediado, obviamente, por los medios electrónicos, esa confianza es diferente y en cierta forma tiene que construirse. Y no solamente construirse, sino tiene que mantenerse. Y para poder mantenerse y construirse, tiene que existir algo que creo que es fundamental y que está muy bien expresado, diría yo, en las directrices de Naciones Unidas para la protección al consumidor. Ustedes saben que las directrices son un conjunto de recomendaciones que las Naciones Unidas presenta o tiene, es el documento, diría el único documento a nivel global, a nivel mundial, que recoge una serie de recomendaciones para que los países puedan llevar adelante políticas de protección al consumidor que sean o que respeten, mejor dicho, los derechos de los consumidores. Estas directrices, que son originales de 1985, fueron ampliadas y actualizadas en el año 2015. Y allí se incluyó de manera específica temas que tienen que ver con el consumidor digital y con el comercio electrónico. Y el principio general que se estableció como uno de los principios generales de todas las que deben tener toda una política de protección al consumidor respecto del tema del consumidor digital y del comercio electrónico es que el nivel de protección que tiene un consumidor que realiza transacciones a través de canales electrónicos no puede ser diferente ni menor que el nivel de protección que tiene ese consumidor realizando transacciones, diría, análogas o de la manera que siempre estuvimos acostumbrados, que es yendo a un comercio y demás. Este principio creo que es muy importante, porque eso quiere decir que el consumidor digital tiene que saber, tiene que estar consciente y tiene que tener claro que se lo protege de la misma manera que un consumidor que adquiere productos o contrata servicios por otros medios que no sean digitales. Es cierto que al consumidor digital hay que darle a veces o en muchas ocasiones otras herramientas, diría yo, o otras, no derechos, pero sí maneras de ejercer sus derechos. El típico caso que siempre se pone es lo que se llama el derecho de arrepentimiento, ¿no? O el plazo de reflexión, que en la mayoría de las legislaciones del mundo se da a los consumidores de poder tener un plazo entre que adquieren el producto o reciben el producto, un plazo que varía en el mundo, hay algunos que dan 3 días, 5 días, 7 días, 10 días, 15 días como la Unión Europea ahora, para que el consumidor pueda arrepentirse de esa compra. Y esto en el contexto digital es muy importante porque, claro,
nosotros compramos a través de una imagen, compramos a través de una fotografía, ¿sí? O de un video. Y entonces, cuando lo recibimos, muchas veces no es lo que queremos o no es lo que aparecía en esa imagen, ese video, entonces el consumidor tiene que tener estas posibilidades. Bueno, esto es un ejemplo muy concreto, muy típico de alguna legislación o alguna reglamentación o regulación que tiene que haber dentro de, diría yo, del mundo digital. Entonces, igual nivel de protección, no importa cuál es el medio que el consumidor utiliza. Y yo diría que dentro de este aspecto del consumidor digital, digamos, de la idea de consumidor digital, por supuesto el comercio electrónico adquiere un lugar preponderante. Y yo diría, más allá de hablar concretamente del comercio electrónico, que es un tema que ya se viene hablando y se ha debatido mucho, yo diría que yo quiero señalar lo siguiente. Hay en el último tiempo un cambio, yo diría más que un cambio, yo diría una adecuación a lo que conocemos con comercio electrónico. Antes, para todos nosotros, el comercio electrónico era adquirir un producto, contratar un servicio a un proveedor, ¿sí? A una empresa, a un comercio, que ponía en su página web, por ejemplo, la posibilidad de que los consumidores hiciéramos esa compra o hiciéramos esa transacción. Entonces, una marca X de ropa, por ejemplo, o un banco, a través de su página web nos permitía contratar, por ejemplo, o abrir una caja de ahorros o una cuenta, obtener una tarjeta de crédito o comprar un par de zapatillas, comprar algún tipo de ropa, comprar viajes, pasajes de avión y demás, cuando podíamos hacer eso. Y eso fue mutando, que si bien existe todavía, fue mutando hacia otras formas de comercio, diría, digital, que se conoce hoy como el comercio de plataformas, ¿no? Y cuya, digamos, principal característica es páginas web o plataformas digitales que lo que hacen es, ellas mismas no venden, en términos generales o en principio no venden productos, sino que ponen en contacto a proveedores que tienen productos para vender, con consumidores que quieren o necesitan esos productos y los ponen, diría así, en contacto para que pueda realizarse esa transacción. El ejemplo más típico aquí en Latinoamérica de una plataforma de este tipo es Mercado Libre. A nivel mundial, Amazon y eBay son plataformas. Se conoce también a este fenómeno como economía colaborativa, aunque la idea de economía colaborativa es más amplio que esto que dije recién, pero ¿y la colaboración qué quiere decir? Quiere decir que alguien, como decía antes, pone en contacto a alguien que tiene algo para ofrecer con alguien que tiene algo para demandar y lo junta. Sería muy largo ahora entrar en ese tema más en profundidad, yo diría, porque hay muchos temas que abarcan o incluyen o afectan esta nueva relación, como porque, por ejemplo, y supongo que tal vez muchos de ustedes lo han hecho, ustedes tienen algo en sus casas que quieren vender porque no lo utilizan, porque les sobra, porque se compraron uno nuevo, no sé lo que sea, y lo ponen en estas plataformas, ¿sí? Y lo venden. Y si eventualmente surge un problema con esa transacción, allí hay un tema muy importante que es que la persona que ofreció ese producto a la venta, alguno de ustedes, yo por ejemplo, no somos en términos legales de lo que dice la mayoría o casi todas las leyes de protección del consumidor, un proveedor, ¿sí? Porque en general las leyes lo que establecen, las leyes de protección del consumidor establecen que un proveedor es aquel que de manera habitual y de manera profesional vende productos o ofrece servicios. Y nosotros entrando en esas plataformas estamos ofreciendo un producto que tenemos en nuestra casa, un bien, algo que queremos, una bicicleta, por ejemplo, usada, que queremos vender y demás, y si surgiera un problema, bueno, ahí hay toda una discusión, en principio más que una discusión, hay una realidad, y es que eventualmente no se aplicaría la legislación de protección al consumidor, porque en esa relación de consumo no hay un proveedor,
definido de acuerdo como tal por la ley, y un consumidor, sino en realidad dos consumidores. Bueno, este tipo de cosas, este tipo de situaciones, se ha visto aumentada y exacerbada, digamos, con el uso de las plataformas, y es una asignatura pendiente, diría yo, de resolver por los países y también a nivel mundial y a nivel, diría yo, global, porque otra de las características del consumidor digital, que todos ustedes conocen, y es que ya esa, esa posibilidad que tiene el consumidor de adquirir un producto, contratar un servicio, no se limita, digamos, a la cuadra de su casa o a su barrio o incluso a su propio país, sino que puede hacerse a nivel global y a nivel mundial. Y también uno lo puede hacer cualquier día de la semana, en cualquier hora. Entonces, diría yo, esta calidad planetaria que tiene mundial, que tiene el consumidor digital, o mejor dicho, la economía digital, también tiene unos cuantos temas que son desafiantes, como por ejemplo, cómo solucionar un conflicto cuando un consumidor está en un lugar y adquiere un producto en otro. Y más complicado también, supónganse ustedes desde Paraguay que adquieren un producto, pongámosle no sé, en los Estados Unidos, pero ese producto, en realidad, quien se los vende en Estados Unidos no está en Estados Unidos físicamente, sino que es un producto que el proveedor de Estados Unidos lo trae o lo fabrica en China. Y entonces, en vez de que el proveedor, perdón, le mande a ustedes directamente a la puerta de su casa el producto desde los Estados Unidos, muchas veces lo que hace es pedirle a su factoría o a su fábrica en China que lo mande al Paraguay. Y supónganse que hay un problema en el transporte desde China o en el correo que tiene que transportar ese paquete desde China a Paraguay. Entonces ahí surgen las grandes interrogantes que deben para resolver. Es quién es el responsable, el proveedor con el que le compré a Estados Unidos, el correo de China, los dos, y eventualmente si esto, digamos, independientemente de cuál fuera el responsable, ¿cuál es la ley que tengo que aplicar? Digamos, tengo que aplicar la ley paraguaya de protección al consumidor, o la norteamericana, o la china, y eventualmente, ¿quién es el que tiene que solucionar este problema? ¿Será SEDECO, por ejemplo, o los tribunales paraguayos eventualmente, o los norteamericanos, o los chinos, o alguno de los tres, o los tres indistintamente? Bueno, todos estos temas tienen que ver con la problemática del consumidor digital. Y también diría yo, esta explosión de la compra a través de Internet y el uso de los canales digitales por parte de los consumidores, ha traído, diría yo, no sé si variantes, pero sí algunas cuestiones que si bien existían antes, se han redoblado. Y uno de esos temas que quería tratar hoy era el de la seguridad de los productos. ¿Sí? En general, como decía yo antes, una de las cosas que los consumidores tenemos respecto a los mercados es confianza. Yo voy a comprar un electrodoméstico, yo voy a comprar un alimento, yo voy a comprar un medicamento, yo voy a comprar un automóvil, y confío de que eso que me están vendiendo es seguro, ¿sí? Para mí. Porque hay determinadas normas que deben cumplirse, hay alguna autoridad que está cumpliendo o está, diría yo, haciendo su trabajo para verificar que se cumplan las normas de seguridad, y yo entonces utilizo el producto o consumo el producto, diría yo, con confianza. Ahora, diría yo que la característica global del comercio electrónico o de los mercados digitales, lo que hacen es que un consumidor pueda comprar productos en todo el mundo. Y ahí se plantea otro tema, y es qué tipo de productos adquiere el consumidor, quién controla la calidad de esos productos y, como en muchísimos casos ocurre, al haber diferentes legislaciones, diferentes regulaciones respecto de la calidad y la seguridad de los productos, muchas veces el consumidor adquiere o puede adquirir a través de Internet o a través de medios digitales productos que eventualmente podrían estar prohibidos en su país o eventualmente podrían tener
condiciones de calidad que no reúnen las condiciones de calidad que los productos deben tener para poder circular en el mercado interno de ese país. Y allí se produce otra vez un tema a resolver, y es cómo regular esto y cómo hacer que los productos sean seguros. Miren, el año pasado algunas organizaciones de consumidores europeas se unieron, organizaciones de Bélgica, Holanda, Inglaterra, España, Italia, se unieron para hacer una investigación conjunta. Y ellos compraron a través de la web, desde sus países, productos, ¿sí? En general productos electrónicos, como por ejemplo los cargadores de teléfonos celulares, los llamados power banks, que son esas como baterías externas para conectar el teléfono celular para cargarlos cuando uno no tiene la posibilidad de conectar el teléfono a la electricidad. Juguetes, artículos comprados a través de la web. Y encontraron algunos números, bueno, y los compraron, de los que había disponibles a través de páginas web, a través de plataformas y demás. Y en algunos casos las cosas que encontraron fueron muy, muy, muy impresionantes respecto del tema de la seguridad de productos. Por ejemplo, encontraron que casi el 95% de los juguetes adquiridos que ellos adquirieron a través de los medios digitales no cumplían con las normas europeas, o sea que diría que eran inseguros. En el caso de, por ejemplo, de productos electrónicos, alrededor del entre 60 y 75%, dependiendo del tipo de producto, eran inseguros, ¿sí? O sea, inseguros en el sentido de que no cumplían con las normas de los países, y en el caso que estoy diciendo de la Unión Europea, respecto de cuáles eran las condiciones de seguridad que tienen que tener esos productos. Entonces allí se plantea otro tema, es cómo conseguir que los productos que se venden a través de Internet sean seguros. A nivel, si hablamos de compras a nivel nacional, eso puede ser un poco más fácil de manejar, pero como decía antes, el mundo digital, el consumidor digital, implica que el mundo está abierto para nosotros, y entonces un gran desafío es cómo hacer, otra vez, que los consumidores tengan confianza y estén seguros. El tema de la seguridad de productos es un tema que está siendo abarcado, digamos, y tocado ya desde hace mucho tiempo. La UNCTAD, la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, que es el organismo de Naciones Unidas que tiene bajo su mandato los temas de protección al consumidor. La organización OCDE, ¿no?, para la cooperación y el desarrollo económico, también toman, ambos organismos, por citar solamente dos, han tomado este tema y han empezado a elaborar una serie de previsiones. Tanto la OCDE como la UNCTAD han emitido el año pasado un par de recomendaciones, ¿no?, 2 documentos con recomendaciones sobre seguridad de productos y qué deberían hacer los países para implementar mecanismos de seguridad de productos seguros. Hay una gran cantidad de temas. Yo, como la inteligencia artificial o la irrupción de la inteligencia artificial y los problemas que la inteligencia artificial tienen para los consumidores en relación a las transacciones que realizan, la llamada Internet de las cosas, o sea, los productos inteligentes, ¿sí?, que van desde productos electrónicos hasta ropa, ¿sí?, que tienen la posibilidad de conectarse de manera remota con otros productos o conectarse entre sí, pasarse información y demás. Esto es todo un tema. El tema de la privacidad y los datos personales, que siempre es un tema y que en el último tiempo ha adquirido, diría yo, en el último tiempo y diría en las últimas semanas, ha adquirido una importancia en términos de WhatsApp. Supongo que a ustedes les habrá pasado lo mismo. WhatsApp ha empezado a decir que, de hecho, el día 15 de mayo ellos pusieron en vigencia una nueva política de privacidad, y esto fue en muchos casos, en muchísimos países, criticado
no solamente porque se dijo que a los consumidores no se les informaba adecuadamente, sino que allí había toda una cuestión que podríamos analizar en otro momento y demás, pero respecto de cómo se compartían los datos personales que los clientes o los usuarios de WhatsApp tenían o entregaban, porque como ustedes saben, WhatsApp es una compañía que pertenece a Facebook, y entonces esos datos iban a ser compartidos entre Facebook, WhatsApp, incluso Instagram, que también es el dueño de Facebook. Y había toda una cuestión allí de cómo se iban a utilizar esos datos, qué tipo de datos se iban a compartir, con quién se iban a compartir, y los consumidores dábamos, como en muchísimos casos, no solamente el de Facebook o WhatsApp, en la mayoría de las apps que bajamos en nuestros teléfonos celulares, damos el OK para que estas empresas compartan esos datos con terceros. Sin embargo, en el caso de WhatsApp había toda una cuestión muy específica respecto de un desarrollo que ha hecho Facebook, sobre todo, que se llama Facebook para empresas, Facebook for Business, en donde había toda una cuestión que en algunos países generaron por lo menos algunos frenos a que WhatsApp pudiera hacer entrar en vigencia esta política. Argentina es uno de los casos, por ejemplo. Las autoridades argentinas colocaron algo así como una especie digamos, de bloqueo o prohibición para que WhatsApp pudiera implementar estas políticas, pero ha pasado o está intentándose en Brasil, en Alemania también establecieron algún tipo digamos, de prohibición en ese sentido. Bueno, es todo un tema, pero los temas de datos personales son un tema muy, diría, muy candente, y siempre lo han sido. Y por último, y porque ya voy quedándome sin tiempo, otro tema muy nuevo, que es lo que se conoce, no muy nuevo, sino que ha empezado a tomar mucha relevancia, que es lo que se conoce como los dark patterns o patrones oscuros, tema que en el ámbito internacional del cual ha empezado a hablarse más, y está empezando a verse de qué manera se puede regular. Voy a compartir con ustedes ahora una serie de información, o una información que fue generada por Profeco. Profeco es la Procuraduría Federal del Consumidor de México, que es la Autoridad de Protección del Consumidor de México, algo así como la SEDECO mexicana. Y una serie de imágenes que ellos han producido respecto de estos patrones oscuros. Para explicárselas a ustedes, creo que son muy buenas y muy claras, así que voy a compartirlas ahora en mi pantalla para que ustedes lo puedan ver. Bueno, ahí como lo ven, ¿qué son los dark patterns o patrones oscuros? Son trucos que utilizan los sitios web de compras para influir en el comportamiento del consumidor y hacer que el consumidor finalice una compra, otorgue datos personales, adquiera suscripciones o se acepten cargos extras, ¿sí? Entonces, son trucos. Esto quiere decir, ¿o qué quiere decir? Quiere decir que son formas de que utilizan estos sitios web para influir en tu comportamiento y que hacen que el consumidor muchas veces no sepa que eso está ocurriendo. ¿Cuál es el objetivo de los dark patterns o patrones oscuros? Bueno, sitios de compra en línea utilizan diseños sutiles para hacer creer que una oferta es más atractiva y lograr que uno compre más, ¿sí? Ahí, como ustedes pueden ver, muchas veces ustedes habrán visto que aparecen en muchos sitios web propagandas o demás, o la manera en que está presentada la información no es clara, y uno no tiene muy bien claro si es una oferta, si no es una oferta, si está más barato, si no está más barato. Y son todos trucos, como decía antes, que utilizan estos sitios web para, pongámoslo así, confundir a los consumidores. ¿Cómo se utilizan estos patrones oscuros? Bueno, utilizan estos trucos para engañar a los consumidores a través de desorientación visual, ¿sí? O lenguaje confuso, o opciones ocultas o falsas urgencias. Por ejemplo, supongo que a muchos de ustedes seguramente les ha pasado, dice últimos ítems o últimos pares, por ejemplo, si uno compra zapatillas, o si uno va a adquirir un pasaje aéreo, terrestre o lo que sea, dice últimos disponibles.
Y muchas veces uno no sabe si eso es así, si no es así. Les ponen solo por hoy, por ejemplo, como aparece ahí digamos, el dibujo, pero no necesariamente es por hoy. Uno va al día siguiente y encuentra que, que todavía está. Entonces generan desorientación y falsas opciones o urgencias para los consumidores. Ahí tienen algunos, por ejemplo, ejemplos de dark patterns. Acciones furtivas. Intentan engañar al consumidor o retrasar información clave para definir la adquisición de un producto. Por ejemplo, agregar productos adicionales sin tu consentimiento o cobrar suscripciones ocultas, ¿sí? Y ustedes, si ven ¿cómo se llama? La figura allí, como verán, por ejemplo, este sillón de moda, ¿sí? Recibe un protector para tu sillón por 500 más. Esto es una cuestión mexicana, como decía antes. Y donde ven que el botón que se agrega al carrito está resaltado y se ve más, ¿sí? Y el no gracias está más chico. Eso es una forma de patrón oscuro. Y la segunda es que si uno ve el dibujo o la imagen, en realidad agregar al carrito parece que lo que agrega es el sillón de moda, pero lo que está agregando al carrito es el sillón de moda más el protector del sillón. Entonces no está claro, ¿sí? Otro de los tipos es la urgencia. En la otra dibujo ustedes ven, date prisa, si no lo compras en las siguientes horas perderás el descuento, pagar ahora, ¿sí? Todas ese tipo de información para acelerar la toma de decisiones, y muchas veces uno no sabe si se pierde el descuento, si no, muchas veces si uno entra 3 horas después, el descuento sigue y demás, entonces también son oscuros o no son veraces. Otro ejemplo, por ejemplo, es desviar la atención o desorientar a los consumidores, mensajes con imágenes para guiar la decisión, por ejemplo, preguntas capciosas o preselección de productos más costosos, ¿sí? O el tema de el uso del lenguaje para culpar al consumidor o avergonzarlo si rechaza la oferta. Y ahí ven los dos sillones, no, gracias, no quiero un 10% de descuento, ¿sí? Como poniéndolo en otro color, y sí pagar ahora más grande y más resaltado. Entonces, eso complica al consumidor. Y un par de ejemplos más. Las pruebas sociales, por ejemplo, se trata de influir en el comportamiento de los consumidores describiendo experiencias y el comportamiento de otros. Por ejemplo, cuando dicen 65 personas lo adquirieron y les gustó, o muchas veces cuando no está claro, por ejemplo, cómo se maneja todo el sistema de rankings que establecen algunos sitios de compra. Y otro es la escasez, como decía antes, solamente quedan 3 abrigos, por ejemplo, como dice esa foto ahí y demás. También hay el tema de la obstrucción, o sea, dificultar la salida, o vieron que nos pasa muchas veces que no sabemos cómo decir que no y demás. Y finalmente, las acciones forzadas, que obligan al usuario a hacer algo para completar su compra, registrar una cuenta, suscribirse a un boletín informativo y demás. Bueno, este tema de los dark patterns es algo que surge no de ahora, sino de mucho tiempo, y en el último tiempo las autoridades han puesto su ojo para ver de qué manera tiene que regularse y de qué manera debe regularse para que el consumidor no sea engañado. Voy a dejar acá, porque sé que el tiempo se nos acaba, pero bueno, espero sus comentarios, sus preguntas de estos temas y demás, y tal vez podamos tener tiempo para profundizar en alguno. Rodrigo. Excelente, muchísimas gracias, estimado Antonino. Una explicación, como siempre, interactiva, práctica y didáctica. Agradecemos otra vez la disposición en cuanto a participar de este evento. Y bueno, la verdad que yo tengo anotado varias cosas de lo que mencionaste. Habilitamos el chat, habilitamos un poco la plataforma en sí con todos los medios ahí disponibles de comunicación. Si alguien quiere brindar algún aporte, una reflexión, una aclaración. Yo me quedo, Antonino, con la parte donde dijiste la problemática actual del consumidor digital, específicamente una asignatura pendiente de cómo ha mutado el modelo tradicional de consumo hacia lo que sería el consumo en modo de virtualidad, en este tema de la digitalización.
y por supuesto que presiona también a ajustar el marco jurídico que hoy día tienen los países para poder aplicar e implementar mejores disposiciones y obviamente velar por la protección de todos los consumidores en ese sentido. Sí, yo creo, Rodrigo, es uno de los grandes desafíos, ¿no?, que tiene el tema del consumidor digital, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cómo hacer que... Yo creo que muchos de los marcos legales y las regulaciones incluyen al consumidor digital, sin embargo hay algunas especificidades del entorno digital que hacen necesario, digamos, avanzar en algún tipo de regulación específica con el comercio electrónico. Yo mencionaba el plazo de reflexión, pero hay muchos otros. El tema de protección de datos personales y privacidad es otro tema. Ahí están las leyes de datos personales y demás. Y hay otro tema más que siempre es paralelo a la protección del consumidor, o es su contracara, por decirlo de alguna manera, que es el tema de la competencia, ¿no? Cómo generar cuestiones de competencia y libre competencia en relación a la protección del consumidor, o sea, como un marco para que el consumidor pueda tener mayor espacio para elegir, mayor variedad y demás, y que, de acuerdo a los expertos en competencia, el mundo digital ha generado una competencia, digamos, o mercados digitales, que es como que son, también necesitan un tipo de regulación especial, una mirada especial respecto de la competencia, ¿no? Y la competencia desleal y demás, el abuso de posición dominante y tal vez los monopolios, ¿no? Tal cual. Acá le tengo al señor Walter Valcárcel, por favor. Levantó la mano. Adelante. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Walter Valcárcel, soy de Perú. Tengo una pregunta justo respecto de un tema que mencionó sobre la confianza en el entorno digital. Y la pregunta está relacionada a la consignación de la oferta por parte del proveedor. Em, por ejemplo, muchas veces se da que existe un error, bueno, a veces involuntario por parte de los ofertantes. Y esto genera algunas expectativas en el consumidor, ¿no? Aquí en Perú hay algunas resoluciones del INDECOPI, que es la Agencia de Protección del Consumidor, en la que ya dijo que, por ejemplo, en algunos casos, la información es tan importante por parte del proveedor que, que necesita respetarse esta oferta, ¿no? Por más mínima que sea. Hubo un caso de unos colchones a centavos, que fue una consignación de error, pero que el Indecopi hizo que se respete la oferta. Entonces, hace poco también ha pasado un tema de unos supermercados que vendieron en la madrugada unos televisores a 30 soles, unos televisores paralelizados en 3.000 soles los vendieron a 30. Entonces, y mucha gente compró. Se armó todo un debate alrededor de ello que aún no se ha resuelto. Y quería saber cómo es que en Paraguay se tratan esos temas de error en la consignación de la oferta. Gracias. Bueno, más que yo, porque preguntan en Paraguay, yo diría, a ver, yo solamente voy a decir esto, en muchas de las legislaciones, o en la mayoría de la legislación de protección al consumidor a nivel mundial y a nivel regional de América Latina, por supuesto, lo que se establece en la oferta es lo que el proveedor, o lo que el proveedor promete en la oferta, es lo que el consumidor tiene que obtener. Y por supuesto puede haber algunos errores, y esos errores eventualmente tienen que ser aclarados. Lo que no puede hacerse es, diría yo, poner en cabeza del consumidor o asumir el consumidor el error que el proveedor tiene, ¿sí? O sea, si el proveedor, por el motivo que sea, ha puesto televisores a 30 soles, cuando esos, en el caso de Perú, 30 pesos, cuando esos televisores cuestan 300 o 3.000, bueno, ahí habría que ver, y también es caso a caso, cómo puede hacerse, o sea, si es muy evidente o no. Hay en algunos países donde he dicho, bueno, es evidente que un televisor no puede salir tan barato, entonces el consumidor debería darse cuentas. Pero en la mayoría de los casos dice, bueno, es un error del proveedor y el proveedor deberá asumir ese error. Como todo, no es absoluto y me parece que no debería hacerlo, pero sí, yo creo que para mí el criterio más importante es que el consumidor no tenga que asumir un error del proveedor, ¿sí?
porque el proveedor en general tiene muchísimas más herramientas para tratar de evitar esos errores. Pero, como preguntaban por Paraguay, lo dejo con los expertos de Paraguay. Excelente. Está disponible el ministro también, Juan Marcelo Estigarribia. Ministro. Sí, con relación a esa pregunta, nosotros aquí en Paraguay somos del criterio de que la oferta, el cumplimiento de obligación del proveedor. Ese es el criterio. De hecho, ya tenemos resoluciones también firmes con relación a ese tipo de casos y nos hemos expedido también a favor de consumidores con relación a este mismo hecho. Excelente, buenísimo. Sigo leyendo los comentarios aquí. Veo César Enrique Aranda. Soy César Alonso. Excelente la capacitación. Felicitaciones a los organizadores. Muchísimas gracias. A ver si tenemos otra consulta, otra aclaración para ir finalizando esta jornada fructífera de la fecha. Excelente, quedó bien claro entonces, Antonino. Por favor, como en cada finalización, me gustaría que puedan encender sus cámaras. Voy a tomar una fotito para nuestra galería. Luz Doria, excelente disertación, felicitaciones. Teani, gracias por compartir. Excelente. Ahí veo que están encendiendo las cámaras. Un rato, muchas gracias a todos. Va la primera imagen. Pasamos a la otra pantalla. La siguiente. Fantástico. Ministro, para un mensaje final, creo que quedó muy claro toda la presentación del señor Antonino. Sí, nada más quiero agregar algo también que estamos trabajando desde el Comité Técnico número 7 del Mercosur de Defensa al Consumidor. Actualmente venimos trabajando en 3 manuales de buenas prácticas. Una es Manual de Buenas Prácticas Comerciales, otra es Manual de Buenas Prácticas en Servicios Digitales y otra es Manual de Buenas Prácticas en Consumo Sostenible. Entonces, mucho tiene que ver también con esto que Antonino decía al final, cuando se adquieren estos productos en plataformas digitales. Entonces, la intención también del grupo, del Comité Técnico número 7 es también que las empresas se adhieran a estos manuales a fin de evitar este tipo de prácticas abusivas, ¿verdad? Esto va a ser la adhesión voluntaria. Nosotros, por nuestra parte, vamos a promover también con todos los proveedores de Paraguay, al igual lo harán nuestros pares de Mercosur, pero eso es algo que también hoy estamos poniendo sobre la mesa debido a esos problemas que actualmente vienen sucediendo con relación a las compras en plataformas. Entonces, algo que también vamos a proponer a todos los proveedores a fin de que eso también sea en beneficio de todos los consumidores del Mercosur. Y por último, quiero agradecerte nuevamente, Antonino, por tu tiempo, por la presentación, por la disertación. La verdad que para nosotros es nutrir también nuestra alma y nuestro cuerpo con tu experiencia, con cuestiones también muy actuales de la perspectiva internacional, que es muy importante. Así que muy agradecido nuevamente. Es para mí un honor tenerte por lo menos aquí en Paraguay en forma virtual nuevamente y ojalá que en un futuro próximo podamos estrechar nuevamente nuestras manos, poder vernos en forma presencial nuevamente en cualquier punto del mundo y que podamos tener contigo también, ¿por qué no?, contar nuevamente aquí en Paraguay con tu presencia en cualquier momento. Así que muchas gracias, Antonino, muchas gracias a todos los que se anotan y participan semana a semana con nosotros en estos webinars.
Así que les esperamos para el siguiente encuentro. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias. Antes de finalizar, entonces recordar los medios digitales, nuestras vías de comunicación. En el Facebook estamos como Sedeco Paraguay, en el Twitter @SedecoPY y la página web www.sedeco.gov.py. Muchísimas gracias a todos los que están escribiendo y bueno, estamos en contacto. Gracias, Antonino.